Tercer episodio de Proyecto Kintsugi. Recordá que nos podés seguir por la 98,5 y ahí vas a ver temas como el que vamos a hablar hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? No lo sé. Vamos a dejar que el universo me lo diga. Dale, acompáñame así te enterás de qué va esto. El universo me va a tener que decir de qué hablar. Entonces, ¿será que estas palabras que yo estoy diciendo me las dicta el universo? Ay, yo la verdad que no tenía idea de que tenía tanto poder. Yo que tenía tanto poder. O sea, yo puedo filtrar entre una masa enorme de cosas que suceden en el universo, planetas y vida, formas de vida que pueden haber en otros planetas, más toda la vida que hay en nuestro planeta Tierra. No, llámense seres humanos, animales, vegetales, minerales. Acá hay un montón de pastitos. Hay hojas muertas, hay cielo, hay pájaros, un carpincho que andaba pasando por ahí detrás, hay agua, todo lo que vive acá en este río, todas las bacterias que están alrededor, todo lo que vive en el tronco de un árbol. Yo puedo filtrar todo eso y el universo me habla y yo comprendo y te hablo a través de eso. No es mucho. ¿No será que si yo digo, te voy a hablar por lo que el universo me está diciendo, ¿no será esta cosa que mi cerebro almacena? Mi mente tiene un montón de palabras adentro. Vamos a pensarlo de esta manera. Desde que nacemos, vamos aprendiendo a entender el código, a decodificar lo que dicen los rostros, las expresiones de las personas con las que convivimos. Esas personas que no tenemos la menor idea de quiénes son. Puede ser la mamá, el papá, los abuelos, los tíos, otro hermano, el vecino, el médico. Nosotros vamos intentando darle un significado. De la primera no, de muchas de esas anotaciones que hacemos, que tienen que ir coincidiendo. Una carita para arriba, me transmitió algo agradable, porque la voz que usaba esa persona transmitía algo tibio, algo agradable. Pero quizá la segunda vez no sucede, quizá... Bueno, así vamos almacenando información. No es que sabemos que una cara de enojo... No sabemos que es una cara de enojo. Lo vamos deduciendo. Esto se asocia con ese tono de voz. ¿Y quién dice cuál es el tono de voz del reto, el tono de voz de la angustia, el tono de voz del miedo, el tono de voz de la alegría, el tono de voz del amor? Lo dice una sensación que nosotros sentimos. Mirá, algunos animales pueden interpretar cierta clase de palabras de nuestro lenguaje.
Pero ellos lo que interpretan son sensaciones, porque vos a tu perro, por ejemplo, le podés decir de forma amigable, amorosa, le podés decir, ¡qué perro más malo que sos horrible! Y tu perro no lo va a interpretar como un reto. Si le decís, ¡qué perro más malo que sos horrible! Y seguramente su actitud corporal va a cambiar. Así como ellos pueden sentir, nosotros también. Y cuando nosotros nacemos, cuando somos bebés, cuando somos pequeños, vamos almacenando información. Y reaccionamos acorde con eso. Porque cuando vemos un determinado gesto, empezamos a entender que eso está bien y lo repetimos para buscar esa misma sensación placentera. Porque todos buscamos sensaciones placenteras, animales, seres humanos, las plantas, ¿no? Hay estudios hechos con plantas ubicadas en lugares muy ruidosos y las plantas se estresan. Y hay estudios hechos con plantas ubicadas en lugares donde se les pone música clásica, por ejemplo, y se nota cómo cambia esa vibración. Se hizo esto, después se hicieron con sistemas más modernos, ¿no? Pero vamos a hablar de la máquina Kirlian. Otro día te voy a contar sobre el científico Kirlian y cómo llegó a ese descubrimiento, como pasa con muchos descubrimientos de casualidad. Pero se hicieron algunas pruebas y exámenes de poner plantas y sacarles una foto Kirlian a estas que estaban bajo un estrés más intenso, más extremo, y otras a las que se los puso en un ambiente mucho más relajado, música clásica, y cómo variaba el aura, los colores de la hoja. Bueno, pensé trasladar esto a nosotros, ¿no? Traslademos esto a cuando somos bebés. ¿Y a dónde te quiero llevar con todo esto? Después de esta etapa en la que acumulamos sensaciones, entendemos, vamos decodificando. Ay, esto que hice no estuvo bueno porque la sensación no fue agradable. No, esto que hice fue divertido, o causó alegría, o sentí esa voz suave. Empezamos a entender palabras. Después empezamos a aprender el significado de las palabras. Esto es más allá de la escuela, ¿no? Después la escuela le va a agregar, claro, la parte académica. Pero digo, empezamos a pensar, quiero un caramelo. Sabemos lo que es quiero, capaz no sabemos conjugar el verbo querer, no importa. Pero puedo expresarme. Viste que los niños al principio se expresan con dificultad. Saben que quieren algo, pero todavía no están las palabras para armar toda esta oración y decir, quiero un caramelo. Imagínate un adulto, un adolescente, un niño de 10 años, una niña de 11 años. ¿Cuántas oraciones hay guardadas adentro de su cerebro? Imagínate que fuese un espacio físico que ocupara eso, ¿no? Y todas las oraciones, las cosas que fuimos diciendo, las vamos metiendo adentro de una bolsa. ¿Cuánto hay ahí adentro? ¿Qué tan grande es esa bolsa? Enorme. ¿No será que cuando yo digo el universo me va a decir de lo que debo hablar, va a poner en mí las palabras? ¿No será que estoy nadando en ese océano de oraciones, de pensamientos, de ideas, de expresiones que ya están guardadas en mí? Ya están guardadas ahí adentro. Y si yo cierro los ojos, este es un ejercicio que vos podés hacer en tu casa, cerrá los ojos, trata de mantenerte en silencio. ¿Y qué pasa en tu mente? Empiezan a aparecer palabras, pensamientos, ideas. Todo esto es eso que te digo que está ahí almacenado. No está vacío. Para llegar a ese vacío tenemos que hacer un gran trabajo
que es aprender a meditar, por ejemplo, una de las técnicas. Entonces, y yo a veces dudo cuando dicen, y sé que esto va a generar controversia, pero yo déjame dudar. Cuando dicen, el universo me habla. Ahora seguimos y vamos a ir con otros temas también. En la comarca serrana, un nuevo programa asoma. Toma tu celular en forma horizontal y graba un video, contándonos lo que quieras. Promociona tu emprendimiento, manda un saludo de cumpleaños, de amor o por compromiso, o simplemente expone tus ideas para cambiar el mundo. Decí lo que quieras. Desde la belleza de nuestras sierras, nace una nueva forma de contar lo nuestro. Porque somos parte de estas tierras, de su alma y su espíritu. Con un nuevo look, pero con la misma pasión por contar nuestras historias, nuestras raíces y nuestra cultura. Bienvenidos a la nueva era de la 98.5, con el mismo espíritu, ahora en una imagen renovada. Y más o menos, en el estilo de lo que estábamos hablando, vamos a hablar también de eso que la gente dice muchas veces, el destino, la suerte. Viste que muchas veces se dice, no, bueno, yo iba a ir para allá, pero de pronto me olvidé o no fui o tomé para otro lado o vino alguien y no fui. Debería ser así. ¿Sí? Siempre debería ser así. A ver, yo me imagino en ese momento una horda de ángeles y mientras yo quiero caminar hacia allá, que me detienen, hacen que aquella persona que no estaba por ahí, ni tenía pensado acercarse, la ponen ahí adelante para que yo no vaya a donde pensaba ir y tome para otro lado. Y vuelvo a preguntar, ¿siempre será así? ¿Y no será que me olvidé, así de sencillo? Que me fui para otro lado, que me distraje, que
que cambié de opinión, porque si no, ¿sabés qué pasa? Parece que no somos libres, ¿no? No, si no fui es porque no tenía que ir. Entonces, pensándolo a esto como una premisa, porque si funciona una vez, ¿por qué no funciona siempre? ¿No? Si funcionara siempre, de acá me van a salir dos preguntas. Si funcionara siempre, ¿por qué suceden cosas en la vida, en el mundo? ¿Por qué suceden los accidentes trágicos? ¿Por qué suceden las guerras? ¿Por qué te casás con alguien que, bueno, en un matrimonio que no va a resultar y sufrís? Claro, sí, ya sé, vos me vas a decir, bueno, porque esa guerra tenía que suceder. Ay, bueno, pero estamos en la misma otra vez. ¿Por qué la guerra tenía que suceder? Si dejamos correr el carretel de esta idea, ¿no? Digo, ¿por qué no esas dos personas que gobiernan esos dos países que deciden desatar una guerra no se pusieron a conversar? ¿Por qué no sucedió así que esas dos personas se llamaran por teléfono y dijeran, che, mira, yo quiero quedarme con tus cosas, no voy a entrar en detalles de qué, pero quiero quedarme con esta cosa que vos tenés, con tus pares de zapatos y tus camisas, por ejemplo. Me los quiero apropiar y entonces te voy a invadir. No, ¿por qué no lo conversan de otra manera? No, bueno, porque es muy idílico pensar esto. Y no es idílico pensar que si ibas para allá y se te atravesó una persona es porque, y allá, bueno, quizá era que no tenía que ir. Vamos, apliquemos el mismo estilo de pensamiento. Si sirve para una cosa, debe servir para las demás. O no. O hay una regla que solo dice, bueno, cuando yo tenía que ir para allá, ahí sí, interviene el destino y los ángeles me vienen a salvar. Y esos niños que estaban ahí y les cayó una bomba, ¿no había que salvarlos? ¿No es muy cruel verlo de esa manera? Personalmente a mí me parece terrible pensarlo así. Porque un niño tenía que estar en el momento en el que su cuerpo quedó estallado por una bomba. ¿Por qué tenía que vivir la tragedia humanitaria y la tragedia emocional que es vivir en medio de un país en guerra? ¿Por qué a un niño, por qué a un adulto, por qué a un perrito le toca vivir en una ciudad en la que permanentemente estén sonando sirenas y hay que esconderse? Y muchas veces no hay tiempo. A mí me parece que a mí no me alcanza esa explicación. La verdad que no me alcanza. Yo creo que se debe a otras cosas. Quizás estoy equivocada, pero creo que es una sumatoria de situaciones. Larguísima esa sumatoria. Larguísima. Y si le queremos poner 2 o 3 nombres, poder, materialismo, egocentrismo, etc. El punto es que hay algo que sucede previamente que tiene un desenlace determinado. Hay una sumatoria de factores. ¿Y dejamos de lado el destino o no? Ay, pero qué contradictorio esto. Y sí. Esta idea a mí me hace pensar que estamos un poco atados, ¿no? Presos, y no tenemos libertad entonces para elegir lo que sucede, porque entonces estas cosas que nos van a suceder en la vida, es poco lo que podemos hacer para modificarlas si fuera así. Las cosas suceden por suerte, o
sucede así porque estaba en el destino. Y a mí me parece que debe haber una explicación un poco más amplia. Claro que no podemos dejar totalmente de lado estas ideas, ¿no? Pero también pensemos que si todo sucediera por una cuestión de buena o mala suerte, ¿qué hacemos nosotros para modificar eso? Porque la suerte es una cosa intangible e inalcanzable también, o sea, no es algo que dependa de mí, sino dejaría de ser suerte, ¿no? Cuando hablamos de suerte parece que hablamos de una fórmula mágica cuyo conjuro nadie conoce. Sucede, porque sucede. Y mis posibilidades entonces para intervenir en la suerte y son limitadas. Digo, no es algo que esté al alcance del mundo entero. Si todos pudiéramos manejar nuestra suerte, otro sería el destino individual de cada ser humano. Ni hablar de los destinos colectivos, ¿no? Si todo se tratara de una cuestión de destino, ¿por qué hay cosas que suceden de un modo tan cruel? Y quizá porque el destino decía que fuera así. ¿Y por qué el destino no dijo que fuese de otra manera? Digo, si la cuestión fuese aprender, si el mundo tuviera que aprender cosas cuando sucedió el bombardeo a Vietnam, por ejemplo, ¿solo así se aprende? Sí, a veces nos sucede a los seres humanos que aprendemos algo después de un momento traumático, porque hasta el momento no le prestamos atención, porque hasta el momento miramos para otro lado, cuando era tiempo de ir observando y haciendo aprendizajes. Y podríamos pensar entonces que una guerra enseña, pero a veces una guerra no enseña nada. Y las pruebas las tenemos en cualquier libro de historia. Abrimos un libro de historia y nos ponemos a leer todas las guerras que han sucedido. ¿Qué se aprendió? ¿Cambió la humanidad? ¿Cambió su criterio? ¿No? Me parece que no. Esas guerras por dominar otros territorios. Podemos hablar, tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Y entonces, si fuese por aprendizaje, porque necesitamos aprender a ser más humanos, porque necesitamos aprender a ser menos egoístas, porque necesitamos aprender que el poder material no nos salva la vida. ¿Y por qué no lo podemos aprender de otra manera? Y porque esta humanidad está en ese nivel de evolución. Está bien, pero lleva siglos esto. Y evidentemente no estamos aprendiendo. Y más allá de lo filosófico de esto que te estoy contando, quiero ir también a este hecho concreto para que lo pensemos, ¿no? Digo, si se tratara de un asunto de destino premarcado, imaginemos a ver cómo sería esto, ¿no? Hay un montón de seres celestiales, de ángeles, que están ahí evitando que pasen determinadas cosas o induciendo a que esas cosas sucedan. Entonces, está bien, sí, bueno, estás en pareja con alguien, esa persona no es lo mejor para tu vida, te va a hacer sufrir, vas a sufrir cosas intensas que van a dejar marcas en tu psiquis, en tu personalidad, en tus conductas futuras, en tu modo de pararte frente a la vida y frente a las demás personas a futuro.
Y esto tenía que ver, y sí, podemos hacer una larga cadena hacia atrás, ¿no? Porque el elegir esa persona podía tener que ver con el resultado de experiencias similares, huellas que tu historia familiar dejó y por eso conociste a esa persona. Ah, pero entonces no era una cuestión de suerte o de destino. Era una cuestión de esta creencia interna que ya hay en mí. Esta huella que ya está marcada, este aprendizaje de los vínculos afectivos son de tal manera. Y yo encajo en ese molde. Y así es como sé relacionarme. Entonces no sé si esa es una cuestión de destino. Quizá la lectura que le hacemos al destino no es la correcta. Quizás sí hay un destino. Quizás sí hay un destino, pero no es la lectura que le estamos haciendo. No es que si yo estoy yendo para aquel lugar y se me atraviesa alguien y entonces cambio el sentido del lugar al que voy o me retraso, era porque tenía que ser así. No siempre esas cosas pasan por una cuestión de destino. Hay un montón de elementos que convergen para que eso suceda. Imaginemos, como decíamos antes, esta idea de unos seres celestiales que hacen que esta persona, que capaz se iba a demorar porque se le había desatado el cordón de la zapatilla, no se le desate el cordón, o sí se le desate. Entonces en la casa se lo ató mal cuando estaba por salir para que se detenga unos minutos, justo ahí, no 2 cuadras después, antes de cruzarse conmigo, y esa pequeña demora hace que nos crucemos. Y entonces yo me quedo hablando con esa persona y no voy al otro lugar donde pensaba ir y son demasiados elementos. Sí, está bien, puede ser, todo puede ser, pero no sé si el destino es esta idea. A mí me parece que hay un destino que tiene que ver con otras cosas, porque si nos ponemos a pensar en el destino, también podríamos cuestionarle, si cabe, por qué hay un niño en el momento en que explota una bomba en un país en guerra. ¿Por qué un niño tiene que atravesar esa situación tan traumática físicamente, emocionalmente? ¿Por qué le pasa eso? ¿Por qué ese destino tiene que ser así de cruel? ¿Por qué estas cosas no se pudieron aprender antes? ¿Por qué estas 2 personas que deciden armar una guerra no se pudieron poner a conversar? ¿Y eso no es parte del destino? ¿El destino es solamente morir de esa manera tan violenta o ver morir a sus padres o quedarse solo, absolutamente solo? Debe haber otras formas en que el destino puede enseñarnos. Al niño ese, a toda la humanidad, ¿cuánto aprende la humanidad de ese niño que vio esa imagen terrible de ver morir por el estallido de una bomba a sus hermanitos, a su mamá, a su papá, saberse solo en el mundo a partir de eso? ¿No hay otra manera de aprender? ¿O es un consuelo pensar que eso es el destino y que iba a suceder igual? No, yo creo que hay otra explicación para lo que es el destino. Bueno, ahora vamos a hablar un poco entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es el destino? ¿De qué está hecho? ¿Cómo se construye? ¿Qué hago yo parada en medio del destino? Desde la belleza de nuestras sierras, nace una nueva forma de contar lo nuestro. Porque somos parte de estas tierras, de su alma y su espíritu. Con un nuevo look, pero con la misma pasión por contar nuestras historias, nuestras raíces y nuestra cultura. Bienvenidos a la nueva era de la 98.5, con el mismo espíritu, ahora en una imagen renovada.
en la comarca serrana. Un nuevo programa asoma. Toma tu celular en forma horizontal y graba un video, contándonos lo que quieras. Promociona tu emprendimiento, manda un saludo de cumpleaños, de amor o por compromiso, o simplemente expone tus ideas para cambiar el mundo. Decí lo que quieras. Esta idea de un destino manejando nuestras vidas sin darnos la libertad de decidir en medio de las situaciones qué poder hacer, es un poco relajado en un sentido porque nos quita cierta responsabilidad, ¿no? Acerca de las cosas que nos suceden, las decisiones que tomamos. ¿Para qué voy a estar pensando tanto cómo resolver una situación si de todas maneras allí está el destino cambiando el curso de las cosas y yo no puedo hacer nada? No, yo creo que hay otra forma de mirar esto. Sí creo que hay un destino, pero este destino es como un troquel, está premarcado y después va a depender de nosotros si vamos a ir por ahí o vamos a hacer otra cosa. Mira, te pongo un ejemplo. Si vas a preparar una comida, vas a hacer compras y vas a la verdulería. ¿Querés hacer unas pastas? Bueno, y entonces le preguntás al verdulero o a la verdulera, al vendedor, ¿qué tomates puedo comprar? Quiero hacer una salsa. Hay 3 opciones, 3 calidades distintas, 3 precios distintos, y entonces no sabés. Buscás a alguien a quien considerás poseedor de la información, por experiencia, por idoneidad sobre eso, y entonces buscamos estos referentes. Este poseedor del conocimiento nos dirá: mirá, si querés hacer una salsa que te salga bien, te conviene esta calidad. Bien, voy a llevar a aquellos otros. Bueno, ahí intervino tu decisión. Vos elegiste libremente. A veces esta libertad no es tan libre, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, este es el punto, este es el kit del asunto. Porque, ¿qué me llevó a mí a tomar esa decisión? Y esto es lo primero que nosotros nos tenemos que preguntar cuando queremos empezar a entender qué es el destino. ¿Qué impulsa, qué motiva las decisiones que yo tomo, que después construyen mi destino? Tal vez en mí había un deseo inconsciente de fracasar en esa comida que iba a preparar. ¿Por qué? Bueno, podemos inventar miles de cosas. Porque no estaba de acuerdo con esa cena, porque no tenía ganas de cocinar, porque las personas que van a venir no me caen bien y no me animo a decírselo. No me animé a decirle, no vengas, porque la verdad que no te quiero invitar, porque aquella vez pasó esto y aquello, pero no lo hablé, porque aprendí a no hablar, a no quejarme, a no enojarme. Ah, bueno, pero esto tiene que ver entonces con mi historia, lo que estábamos diciendo antes, con mi historia personal, con estas huellas que yo voy teniendo en mi historia que me inducen a manejarme de determinadas formas. ¿Esto es el destino? No, esto no es el destino. Yo después tomo decisiones que no son el destino. Quizá el destino son los disparadores de la vida. Bueno, ahí sí. Quizá el destino son los disparadores, los grandes hechos
haber nacido en este lugar, sí, ahí sí te diría que para mí hay una cuestión de destino. ¿Por qué nací en esta casa y no en la de al lado? Y en esta casa vivía esta mamá y este papá presente o no, o hasta esta madre presente o no. Y todas las demás cosas que se pueden ir tejiendo y pensando, ¿no? En relación a esto. El punto es, nací en un determinado lugar con un determinado contexto social, económico, etc. Todo esto sí va a ser el destino. Y los sucesos que todo esto le va a aportar a mi vida, ese contexto, sí hacen el destino. Porque yo ahí no puedo intervenir. Yo no puedo intervenir en haber nacido en este hogar donde hubo un padre más presente o más ausente, un padre violento, un padre amoroso, una madre, lo mismo, más amorosa, ausente, una madre que nos abandonó, etc. Una casa donde fuimos el primer hijo, la primera hija, o compartir la vida con 5 hermanos más, en la pobreza, en la riqueza. Todo esto yo no lo pude elegir. Entonces quizá todo este material es parte del destino. El asunto es, ¿qué hago yo después con todo esto? Con toda esta carga inicial. ¿Cómo la voy a manifestar, a manejar? ¿Cómo voy a administrar toda esa carga y esas vivencias? Sí, esto es algo que va a ir dependiendo de mí. ¿De qué hago yo con el contenido emocional de todo esto? Entonces todo eso después nos va a llevar a que en la vida vayamos tomando por acá o por allá. Que cuando yo voy a preparar una cena pueda decir, a ver, si yo le vengo a preguntar a esta persona porque lo considero con el conocimiento para darme la sugerencia más beneficiosa, más adecuada, ¿por qué después decido hacer lo opuesto? ¿Qué hubo ahí? ¿Qué trampas me puse? ¿Qué cosas no pude leer para saber claramente qué me lleva a tomar determinadas soluciones? Entonces este destino yo lo voy armando. Quizá me voy alejando, quizá voy haciendo un camino paralelo a este que estábamos trazando. Y entonces como lo hemos hablado en algún otro momento, por eso yo les digo caminantes, nosotros somos todos caminantes de esta cuestión, de este destino. No, eso es volver a encontrar esta huella, es mirar la huella que hicimos, que nos dejó esquirlas, y llegó el momento de empezar a sanarlas. Y es momento también de construir un camino que nos lleve hacia el lugar al que queremos ir. Entonces, que le empecemos a aportar al destino estas cosas que yo necesito para vivir mi vida íntegramente, plena, feliz. Porque no, si nos quisieran meter en algún momento en la cabeza que en la vida hay que sacrificarse para ser felices algún día, y esto es una utopía, parece que este algún día nunca va a llegar. ¿Por qué no podemos disfrutar de lo que vamos haciendo en el momento, aún de los momentos oscuros o grises? ¿Por qué no los disfrutamos? Y no lo digo desde un sentido mórbido, que me gusta sufrir. No. Lo estoy diciendo desde este lugar. Si lo que estamos atravesando en este momento no es el momento más feliz de la vida, ¿por qué no lo vivimos también como espectadores, sacándole a eso
todo lo que me puede servir, lo que puedo capitalizar en mi cuaderno, en mi bitácora, como las cosas que me conviene no repetir. Hice esto y salió mal. Bien, a ver cómo lo hice para haber tenido este resultado. Desmembrar esos episodios para construir un camino diferente. Porque si ese camino que hicimos 1000 veces nos llevó a un pozo, ¿para qué seguir transitándolo? Entonces, destino marcado, destino que hace que todo suceda inexorablemente, no. Quizá hay ciertas cosas establecidas, pero depende de nuestra decisión, de lo que vamos haciendo a cada paso con lo que vivimos.